Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, maestro Neri. Gracias, doctor Jesús, por la bienvenida, por la introducción. Y gracias a todos ustedes, jóvenes, que hacen posible también en equipo, liderados por el maestro Neri, con sus profesores y coordinadores, para que estos esfuerzos lleguen a mucha gente. Y me permitiré compartirles unas ideas, unos pensamientos, unas reflexiones a partir de algo que ustedes trabajan desde otra óptica, ¿no? Yo una mirada un poco más subjetiva, ustedes un poco más científica, más técnica, pero que tiene resultados muy particulares, precisos para cada persona. Y tiene que ver mucho, o tiene que ver toda esta reflexión entre la mirada, que tiene un gran personaje que para nosotros es una inspiración, como lo es Don Vasco de Quiroga, ahora ya venerable. Venerable, ¿por qué? Porque sus virtudes, su forma, su estilo de vivir, ya no solamente es un común cotidiano, como yo digo, ¿no? Sino que ha sido elevado un poco más para que sea un modelo de vivencia de las virtudes para todos los demás. Y en este sentido, ahora como venerable, Don Vasco o Tata Vasco, ahorita vamos a ver qué imagen tenemos de él, o qué figura, ¿no? Pública nosotros podemos tener cuando escuchamos este nombre, nosotros vamos a reflexionar y hacer un puente entre la forma en la que él vivió, 1500, más de 450 años, 456 exactamente, y ese puente con la academia, con lo que nosotros estamos viviendo y justo con lo que esto comentaba el doctor Salgado en relación a esta frescura de encontrarnos o reencontrarnos en la universidad, caminando en los pasillos, donde el elemento visual es mucho más importante porque ahora traemos un cubrebocas. Entonces el cubrebocas no nos deja ver una sonrisa. Yo estoy en mi oficina, estoy encerrado, no traigo cubrebocas, pero cuando salgo me lo pongo y camino y encuentro y trato de cruzar una mirada con las personas, y en esa mirada no solamente querer dar un buenos días ahí medio susurrando porque el cubrebocas no nos deja expresarnos bien, sino una mirada que vaya mucho más allá y que exprese ese gusto de encontrarnos también. Yo creo que eso ha logrado ver el doctor Jesús, por eso no lo comparte, y también el doctor Neri también en este sentido podría compartirnos más experiencias. Voy a iniciar mi presentación y primero quisiera hacerles una pregunta. Si hoy en día alguien así en el pasillo, en la calle, te llega un mensaje en tu celular, te pregunta, oye, ¿qué tanto sabes de Don Vasco de Quiroga? ¿Qué tanto sabes de este personaje? ¿Qué se te viene? ¿Qué es lo primero que se te vendría a la mente? ¿Un religioso? ¿No? Alguien diría un obispo, un laico, ¿no? Alguien que llegó así como un juez, un abogado, un oidor, ¿no? De la corte, de la segunda audiencia española, y llega a México. Un tata, ¿no? Esto algo más coloquial, más nuestro, más michoacano, más purépecha, o un don, ¿no? La palabra don tiene un significado importante para aquellas personas que no solamente tienen un respeto de nosotros por lo que han hecho, sino por ese porte, esa figura que nosotros vemos en ellos. ¿Quién es Don Vasco de Quiroga para ti, si te preguntara? Y justo como en cualquier estudio de investigación, y hablaremos de investigación, bueno, hablarán los expertos más adelante, siempre es importante al inicio dar como una introducción y una conclusión, donde al final la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es tu visión de este personaje? A partir, obviamente, de estas reflexiones que me han permitido realizar, ¿no? Es importante comentarles que esta charla, esta reflexión, me abrió los ojos del conocimiento. Yo conocía también muy a manera de conferencias, a manera de lecturas breves, de pequeños textos que aquí tengo en mi oficina, la figura de Don Vasco, pero me ha abierto los ojos a una dimensión mucho más grande que uno va entendiendo no solamente el misterio humano, porque él tenía en mente centrar a la persona, al indígena, al indio purépecha, y a partir de eso revalorar, darle una dignidad y a través de su actividad misma. Entonces, en este sentido, me abre, ojalá que esta reflexión nos permita abrir estos horizontes. Nuestra forma de mirar condiciona nuestros actos, ¿no? O como diría Derek White, un autor norteamericano que tiene un libro que se llama El poder de la intención, que diría cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas que miramos cambian, ¿no? O sea, no cambia el hecho, pero cambia la perspectiva, y esto es algo bien importante, porque
muchos indios se sintieron mirados con mucho prejuicio cuando llegaban los españoles o los españoles en estos viajes, ¿no? Entonces vamos a encontrar estos personajes. Pero no solamente condiciona nuestros actos, ¿no? Nuestra mirada, sino nuestra misión. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es tu misión? Tú ya sabes más o menos lo que quieres de tu vida. No sé, alguien diría, bueno, sí, yo estoy estudiando, me gustaría ser un profesionista en optometría, etcétera, o yo a lo mejor estudio leyes, o yo a lo mejor estudio y me interesan estos temas, o estudio medicina o ciencias de la salud, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu misión? Y vamos a ver cuál es la misión de Don Vasco de Quiroga, porque sí, hay una urgente, la pandemia nos ha hecho ver que hay una urgente necesidad de hacer una alianza educativa, ¿no? De vincular no solamente los conceptos, las ideas bonitas, sino de la realidad, lo que nosotros estamos viviendo para hacer vida. Hemos vivido muy desconectados del face to face, ¿no? De cara a cara, de mirarnos, porque nos hemos visto de esto a través de las pantallas. A mí me ha tocado dar clases con una modalidad un poco extraña donde le estoy hablando a la computadora, pero no tengo ninguna interacción con el alumno, ¿no? Entonces es como una conferencia que le llaman magistral, y en esta necesidad de ver, de encontrar a los alumnos, pues a veces me siento muy corto como profesor, ¿no? Es un poco mi experiencia. Y en este sentido de mirar o hacer una mirada que fortalece, siempre es importante acudir a los sentidos, ¿no? Estos sentidos que nos permiten apelar a la memoria, ¿no? Es lo que yo les digo a mis alumnos cuando doy estas clases que relacionan la comunicación, la mercadotecnia, obviamente con la parte antropológica del ser humano, ¿no? La parte antropológica que en esencia busca conocerse a través de todo lo que es, no solamente la materia, sino el espíritu, estas aspiraciones a cosas más altas, más elevadas. Y esta apelada a la memoria es, vas caminando por la calle y de repente hueles un perfume y dices, ¿qué me recuerda a esta persona, no? O de repente, a estas horas de la mañana, a lo mejor muchos ya lo han hecho, pero quizás están en sus casas, su mamá está cocinando, alguien está cocinando y de repente, híjoles, y me distrae, ¿no? La atención de donde estoy, ¿no? Los latinos tenían mucha razón cuando decían, ay, Kodayi, ¿sabes lo que haces en el momento presente? Pero apelar a la memoria no significa irnos al pasado, sino como decía San Agustín, recordar en presente, ¿no? Yo recuerdo el pasado en presente y lo vivo, y a partir de esa experiencia, recordarlo en presente, me proyecta hacia el futuro. ¿Y por qué esta mirada fortalece los sentidos? Porque no solamente nos vamos a quedar con una idea, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Don Vasco, sí, lo que hizo, no. Yo también, para preparar estos temas, tuve que ver los dos lados, ¿no? Hay gente que no comparte una visión de Don Vasco, que lo comparte diferente. Y tener estas dos perspectivas nos ayuda a formar un criterio, ¿no? A no dejarnos llevar solo por una ola, por un entusiasmo, sino también ver qué piensan los otros que no tienen esta misma mirada o esta misma visión de Don Vasco. No solamente por el que les falta, sino porque yo creo que la mirada nos compromete, y es algo que yo descubrí de Don Vasco, no solamente para cambiar el pensamiento del otro, sino para entenderlo y a partir del diálogo generar algo que nos una, que nos fortalezca. Yo creo que ese es el reto que tenemos en la academia. ¿Hacia dónde vamos? Y les voy a proponer aquí 6 puntos para la charla del día de hoy, que sé que no es tan extensa, y voy a ir avanzando sobre datos históricos, más no voy a tener porque no es una clase de historia, y tampoco historia de Don Vasco en la vida de los purépechas, sino vamos a ir a cosas un poco más trascendentes. Vamos a hacer una mirada al personaje, una mirada al purépecha, ¿no? Aquí ya centrado después en el personaje, cómo él veía al indio cuando llegaba a esta región, ¿no? De Michoacán, y a partir de ello cómo se enfrentó con injusticias, ¿no? ¿Qué hizo ante la injusticia? Vamos a ver la mirada del clérigo. Primero, como les decía, en esta visión, ¿quién es para ti Don Vasco? Pues vamos a ver la parte laical, ¿no? Yo compartido con mis amigos, les digo, es que la parte laico es impresionante. Yo creo que si hoy en día lo hicieran santo, yo me quedaría solamente con la parte laical. Perdón, a lo mejor puedo estar afectando con mis comentarios, pero no significa que la parte del clérigo sea menos, no, al contrario, sino que esta parte humana le elevó, que cuando llegó a ser clérigo, ya solamente fusionaba este mensaje de Jesús, obviamente con la convivencia, pero antes como humano fue un gran buscador de la verdad. Toda la doctrina que después como clérigo compartió, la vivió con una dimensión solamente de laico. Una mirada que acompaña al otro, y por último, una mirada a la academia, ¿no? La academia, que en este caso es el área de ciencias de la salud, el área de optometría, pero cómo se va vinculando ante esta urgencia educativa, que incluso lo vamos a relacionar con el pacto educativo que hace un año, por estas fechas incluso,
el Papa lanza un mensaje muy importante, y no por ser el Papa significa que tenga menos valor para los demás que no creen, no, no al contrario, sino que convoca a diferentes personas relacionadas con la educación, con la investigación, porque trae una preocupación. No solamente es el rezago de no encontrarnos en el aula y no aprender directamente bien del profesor, sino hay un rezago emocional, hay un rezago en la integridad de la persona, que incluso esto ha decaído en ciertas enfermedades, ¿no? Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Primero, cuando nosotros hacemos una mirada histórica, tenemos que ver dos perspectivas. La mirada objetiva, ¿no? El tiempo objetivo que nosotros vemos, así como, pues no sé, la parte de Don Vasco, él nace en el cierre de la Edad Media, la Edad Media Baja, llega a los 63 años, son datos muy precisos, funda el Colegio de San Nicolás en 1540, muere en 1565, es algo objetivo, ahí está. Historia, los investigadores nos han dado estos datos y no se puede cambiar. Pero hay un tiempo que es subjetivo, que no lo podemos medir con la misma precisión como en la que hablamos de una fecha, de un dato histórico, de cuándo llegó, qué hizo, dónde fundó, etc. Y es eso, transitó la Edad Media a la Edad Moderna. La Edad Moderna que se caracteriza por el Renacimiento, ¿no? Todo este toque del humanismo centrado a la persona, y cómo él se consideraba un revolucionario, ¿no? A donde nos lleva todos estos acontecimientos históricos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de su familia, cómo era el contexto de su casa, por qué se le dice Quiroga, ¿no? Etcétera. Cómo centrar esta inspiración en la acción académica. Es una perspectiva, es una mirada, ¿sí? Es una investigación, de una reflexión que me ha permitido hacer y que me atrevo en ese sentido, y lo digo con toda franqueza, porque en medio de mis debilidades o en medio de mi ignorancia, trato de hacer un esfuerzo por centrar esto y hacerlo lo más relacionado, no perderme en la historia, ni perderme en el concepto, sino centrarlo en lo que nosotros podemos vivir en el día a día. Vamos a hacer una mirada un poquito al personaje. Vasco de Quiroga nace con una mentalidad laica del siglo III, estamos hablando de la media baja, y hay un ambiente claramente de ignorancia o de eficiencia en la formación laica, ¿no? El laico, en ese sentido, se veía como muy ajeno a las cuestiones que elevaban el espíritu al mayor conocimiento. Incluso, ustedes saben, en la media, pues, los centros de educación iban más para aquellas personas que querían ser sacerdotes, que querían ser religiosos, se enfocaba más la educación. Y don Vasco está preocupado y empiezan a darse diferentes movimientos reformistas, ¿no? Y esto le hace estar pendiente de las necesidades o de las realidades temporales, donde ve que hay injusticias, que el hecho de que no se le permita a la persona acceder a ciertos conocimientos, ciertas lecturas, porque se consideraban, entre comillas, como no aptas, no propias por ciertos grupos de personas, le cuestiona, pero también cuestiona y empieza a buscar argumentos desde la parte humanista. No es un religioso, propiamente, ni un clérigo, ¿no? Vamos a ver después esta parte un poco más a detalle, no me detengo. Pero ¿qué pasa con su familia? Él es de origen gallego, del norte de España, ¿no? Incluso un dato curioso, los romanos en sus conquistas fue la única zona que no lograron entrar, ¿no? Hay diversos mitos, que si los patos, que si el ejército que ya estaban muy cansados, etc. Pero está al norte y se caracteriza por ser personas muy enérgicas, muy fuertes, espíritu noble, pero muy reformistas en ese sentido. Del Valle de Quiroga, su papá, un dato curioso, ayudó a Cristóbal Colón, le prestó dinero para venir a América, o a este viaje donde quería llegar a las Indias, y dato curioso, no le pagó, ¿no? Don Vasco sí tiene memoria y luego se lo recordó, ¿no? En otro momento que se encontraron. Es de una familia noble, una familia de recursos, ¿no? Económicos, y tenía dos hermanos, Constanza, que fue monja, y Álvaro, que tuvo 9 hijos, ¿no? Uno de sus hijos fue obispo y fue un gran inquisidor. No lo digo gran por el hecho, sino porque tuvo mucha presencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vida de don Vasco estuvo llena de mucha presencia religiosa. Una hermana, y tuvo 4 sobrinas religiosas, y tuvo también 5 sobrinos sacerdotes. Entonces, imagínense, la familia era muy extensa, y a final de cuentas, estaban muy involucrados en este medio religioso. Pero él dijo, yo quiero seguir siendo laico, a mí me interesan las humanidades, me interesa estudiar leyes, etc.
Fue investido como caballero de la Orden de Malta. Había una relación de amistad entre la familia y la Orden de Malta tiene que ver con Jerusalén, ¿no? Fue nombrado caballero de justicia y él tenía esta particularidad, y vamos a ir relacionando esto, de la orden hospitalaria de Jerusalén, donde busca acoger peregrinos. Vamos a entenderlo esto cuando lleguemos a los pueblos hospital, donde busca acoger a las comunidades y adoctrinarles, enseñarles a través del conocimiento, la ciencia, pero también buscarles un espacio para que puedan sanar, ¿no? Entonces, esta orden son caballeros no religiosos y son seglares. Es un hombre estudioso, es un juez, condena la injusticia, incluso lo mandan al norte de África, un dato curioso, y ante un personaje, un rey, si no mal recuerdo, que manda un obispo, ahí, acuérdense que antes la iglesia tenía mucho poder sobre las autoridades, y él denuncia injusticias y se gana muchas enemistades. Incluso muchas lo querían condenar, lo querían correr, se mantiene firme porque ve injusticias en los gobernantes y al final sale bien librado. Tan bien librado que el rey Carlos V lo manda a llamar y le dice, pídeme lo que te voy a mandar a las Indias, pídeme lo que quieres, ¿no? ¿Qué quieres ser allá? Entonces, en este sentido, la congruencia que él tenía como laico ante lo que era un estudioso, le lleva a ganarse la confianza, obviamente, de sus superiores. Y esto es importante, no se puede obligar a los paganos a acoger la fe, no podemos, él es algo que llamó mucho la atención, es que él no obliga, no presionó en este sentido, y no mataba por no creer, ¿no? Como sucedía en algunos otros casos. No se trata de destruir lo anterior, decía, se trata de renovar la iglesia. Fíjense desde qué momentos hablamos de estas cuestiones de renovación. No son actuales a través de una propuesta, de una encíclica, de una exhortación del Papa, sino habla de todo un contexto de la persona. Y obviamente tuvo como contemporáneo a Tomás Moro, un inglés, ¿no? que incluso murió solo en una cárcel, fue decapitado antes que la guillotina estuviera oficialmente declarada en Francia. Le cortaron la cabeza y él tenía muchas frases muy inspiradoras, ¿no? Él decía, no es la realidad en sí misma lo que te tiene que afectar, sino lo que haces con la realidad misma, ¿no? A partir de esa realidad, como la afrontas, es el sentido donde tú vas a encontrar la felicidad. Y por eso se dice que él dio vida a la utopía de Don Vasco de Quiroga. Entonces hablamos de que él es un humanista en la Universidad de Salamanca, un jurista, un reformista bien formado, y esto lo vemos caracterizado en Pátzcuaro cuando erige la catedral, así como el Colegio San Nicolás. ¿Y por qué de San Nicolás? Porque es llamado de este modo en honor de la parroquia donde fuera bautizado en su natal Madrigal de las Altas Torres, ¿no? Ahí nació en Ávila. Incluso hace unos días tuvimos nosotros el informe institucional de la Universidad Vasco de Quiroga. Y algo curioso que yo compartía con unos compañeros de trabajo es que ese mismo día se celebraba en la Iglesia Católica una doctora, declarada doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Son 4 solamente doctoras declaradas en la Iglesia por su gran conocimiento teológico y sus aportaciones a la fe. Y en este sentido, pues teníamos nosotros un informe institucional, la Universidad Vasco de Quiroga, inspirada en Don Vasco, y celebramos una gran mujer. Como en este sentido de darle fuerza a la mujer, la presencia de la mujer, en la iglesia sí han sido reconocidas en muchos momentos esta inspiración que Dios ha dado a estas personas y han aportado conocimientos. En el Colegio San Nicolás tenía como finalidad la formación de sacerdotes, como les decía hace un momento, pues toda esta formación iba enfocada a ello. En dichos centros se enseñaba latín, ciencias morales y teológicas, pero también fue de gran beneficio para la iglesia, ya que ahí convivían los jóvenes españoles con los jóvenes indígenas. Se da esta fusión en la convivencia. Así casi todos supieron hablar la lengua española y la lengua purépecha. La segunda audiencia decide que Don Vasco viajase hasta Michoacán en misión de paz. Sabía que había conflictos, sabía que había momentos de que los indígenas eran sobajados, sometidos, ¿no? Se sufría una discriminación sobre la persona, sobre el indio, y mandan a Don Vasco, ¿no? Dicen, queremos que vayas, que veas, que oigas y que nos compartas. Pero Don Vasco se enamora, llega y dice, esto está mal, obviamente como un oidor y un juez busca poner orden, lo logra, y
y también al momento de ir denunciando, pues empieza a organizarse, a organizar las comunidades. Don Vasco llegó hasta la populosa ciudad de Tzintzuntzan, vocablo que significa lugar de colibríes, que era la cabeza del reino purépecha, situada a orillas del lago de Pátzcuaro. Y esto es en 1533. Vean cómo en la historia, y estos datos a lo mejor dicen, bueno, ¿qué me significa una fecha? ¿Qué me significa? Pues todo va tomando un sentido en torno a lo que contemporáneamente se hace en otras épocas. Nos llevaría más tiempo hablar de la historia de la academia en Europa, o norte de Europa o en Inglaterra, en torno a estas fechas. Pero ¿qué pasa con Don Vasco? ¿Cómo es su mirada al purépecha, ¿no? El Papa Francisco, en su visita a Michoacán, en la misa que tuvo en el Estadio Venustiano Carranza, expresó, compartió en la homilía esto, el español que se hizo indio. Yo he escuchado algunas conferencias, Pablo Arce, es un sacerdote, historiador, y me gustó una reflexión que hizo a partir de esta frase, donde decía, no es una frase simplemente para buscar un aplauso, ¿no? Para decir, qué bonito el Papa entiende a Don Vasco. No era para empatizar solamente, sino era una realidad. ¿Y por qué era una realidad? Porque es un español que llegó como muchos españoles, pero muchos no se hicieron como indios. Incluso muchos abusaron y se llevaron cosas propias de los nativos, y eso pues generó una desvinculación muy grande con la misión que realmente tenían algunos clérigos y que manchaba esa visión de lo que realmente era la propuesta que traían algunos buenos personajes. Don Vasco, a partir de esto, ve la realidad de los indígenas, como decía, son vendidos, esto lo expresa y lo redacta, son dejados y vagabundos por los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por el suelo. ¿Qué situación tan incómoda vivían los indios? Don Vasco la ve y dice, no nos podemos quedar así. Empieza a fundar las famosas guataperas, que eran lugares para solucionar los problemas del pueblo. Y después también eran pequeños hospitales. Entonces ahí se centraban, platicaban, conversaban, ¿no? Sobre todo con los ancianos y con las personas de más conocimiento, y empezaban a buscar esta solución. Esto le lleva a ganarse el cariño de la gente, por eso le llamaron Tata. Tata significa padre, papá, papito, ¿no? Así en un lenguaje muy coloquial. Y esto obviamente los motiva a partir de los recursos que tienen, y esto es lo interesante, como el primer puente a la academia es a partir de los recursos que tienen, empieza a darle mucha fuerza a organizarlos. Y fíjense, les dicen no comercien, no trafiquen, en ese momento pues acuérdense que muchas veces el pago era pues yo te doy un costal de esto y tú me haces este producto, etcétera. Y decían no trafiquen con bienes o productos perecederos como la comida, ¿no? Sino más bien busquen algo que se puede guardar o incluso comercializar en otros lados o llevar a otras ciudades, a otros pueblos, ¿no? Como el cuero, el cobre, la alfarería, tejidos, etcétera, ¿no? Incluso promueve mucho las plantaciones de plátanos, los cultivos, para que se vayan dando porque ve que la tierra es muy buena. Entonces funda estas casas hospitales. Esto lo encontramos todavía en algunas comunidades, aquí en Santa Fe de la Laguna, cercano a Morelia, a unos 30 minutos aproximadamente. Tenemos una comunidad que conserva esa calidez de Don Vasco, pero también que la transmite. ¿Qué pasaba dentro de los centros, de las casas hospitales? Sus moradores hacían un género de vida con el cual se pretendía imitar las costumbres de los primeros cristianos. Ellos vivían del fruto de los bienes que cultivaba la comunidad. ¿Qué quiere decir? Primero, pues ellos se enriquecían, compartían y procuraban saciar o satisfacer esas necesidades básicas de alimentación, cobijo, ¿no? Incluso un techo. Y ya después comenzaban a comercializarlos. Santa Fe de la Laguna, como decía, está a espaldas o en la parte de atrás de lo que es el pueblo de Tzintzuntzan, y aprovechando la exitosa experiencia en Santa Fe, obviamente Santa Fe, México, existe también Santa Fe la Laguna. Don Vasco construye en Guayangareo, situado al otro lado del lago, frente a Tzintzuntzan, en el Hospital de Santa Fe de la Laguna. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta mirada de injusticia que ya más o menos les he ido comentando? Él venía como un oidor de la corona.
Pasa más tarde a Valladolid, en donde por ubicarse ahí la corte real se hallaba el centro político del mundo entero. ¿Qué quiere decir? Valladolid más o menos está al centro de España, y en ese sentido ahí llegaban muchas quejas de diversas partes del mundo, y ahí obviamente los oidores pues hacían estas asambleas, esos juicios, no sé si les ha tocado ver alguna película, donde oían ambas partes y hacían un dictamen, ¿no? Entonces acuérdense que la figura de él como abogado era oír y encontrar también respuestas, buscar la verdad y dar soluciones. El antiguo reino de los purépechas estaba prácticamente en pie de guerra. Y hay un personaje que era una figura desgarradora, terrible para los indígenas, ¿no? Nuño de Guzmán. Incluso se sintió traicionado por este último rey purépecha, Calzoncín. Y provocó un resentimiento que los indios huían a los montes, retomando ahí la barbarie pagana, es decir, todo lo que organizaban algunos buenos españoles o buenos frailes que llegaban, este Nuño de Guzmán venía con otras intenciones. Y obviamente confunde, y esto hace que la injusticia sea más notable. Tiene un gran amor por la verdad. Recuerden que él era un canónico, no era un teólogo cuando llega, ¿no? Entonces no los llevaba como espera, escuchamos estas frases y con mucho respeto lo comparto, es Dios te lo va a curar, te lo va a sonar en el momento, ¿no? Él iba a la parte del hecho, a ver, hay una injusticia, hay que poner una acción en concreto y no hay que dejarlo pasar, no hay que llevarlo primeramente a un plano espiritual o trascendente, vamos al hecho, al momento tenemos que solucionarlo. Y fíjense algo muy curioso, esto de la separación iglesia-estado, él gráficamente ya lo comparte. Incluso quien conoce la ciudad de Pátzcuaro se dará cuenta que la basílica está en una parte norte, más o menos ubicando la ciudad, y todo lo que es el gobierno, donde actualmente está la presidencia municipal de Pátzcuaro, está al centro, donde está la plaza de Don Vasco. Separa porque dice, los asuntos de la iglesia, ahí van, aquí están los asuntos del pueblo, ¿no? Es una separación natural, ¿no? Aunque obviamente la iglesia se preocupa por este bien común, se preocupa por la dignidad de las personas y expresa cuando ve injusticias. Esto lo va a retomar cuando sea clérigo. Su formación superior la adquiere en la Universidad de Salamanca. Esto me trae buenos recuerdos en mi juventud. Tuve la oportunidad de estar becado y estudiar en la universidad, bueno, no en la universidad directamente ahí en Salamanca, y compartir, ¿no? Me tocaba ver muchas esculturas. ¿Quién iba a decir? 3 años después yo veía imágenes y esculturas de Isabel, ¿no? De algunos clérigos de Don Vasco. Y realmente ahora me encuentro trabajando en una universidad, ¿no? Que tiene como inspiración a Don Vasco de Quiroga, lo que la vida es, ¿no? Pero en este sentido, en esta Universidad de Salamanca, era un centro de conocimiento, de cultura, no solo de España, sino de Europa. Incluso luego se volvería en este centro de conocimiento como en grandes lugares de conventos, de seminarios, le llamaban el incienso de Europa, ¿no? El gran incienso de Europa, donde incluso si ustedes han escuchado por ahí esta poesía del seminarista de los ojos negros, en una calle central ahí en Salamanca que salen en las orillas, en las tardes, después de la comida, hacían unas caminatas, ¿no? Los seminaristas, y el hecho de caminar, pues también miraban a los otros conventos, había casas de estudiantes, etcétera, y ahí una chica se enamora, ¿no? Es una historia popular, ¿no? En ese sentido, pero por eso les hablaba de Salamanca como esta importancia de centro donde él adquiere estas bases de conocimiento que le ayudan no solamente a detectar humanamente, sino a argumentar desde el derecho todo el tema de la injusticia. Se extiende su fama, ¿no? Por todo el virreinato, y cruzó los mares llegando a España hasta oídos del propio emperador don Carlos V, quien buscando siempre los mejores hombres para gobernar su imperio, le pidió al Papa Paulo III, en ese momento, que nombrase a Don Vasco como primer obispo de Michoacán. Fíjense cómo él recibe esta petición, ¿no? Oye, a partir de lo que has hecho con los indígenas, quiero que tú seas obispo. O sea, no ni siquiera sacerdote, ¿no? Primero, por lo regular, primero sacerdote, después obispo, cardenal cuando puedes elegir papa, pero ya, obispo, queremos que de alguna manera tengas un rebaño amplio. Los obispos tienen como un territorio amplio para transmitir la fe y cuidarla, como el rebaño que le llaman, y lo quiere que sea el primer obispo de esta ciudad. Y en este sentido vamos a ver ahora la mirada del clérigo.
su fama de evangelizador que sigue una huella de los apóstoles, es decir, él tiene presente, porque era una persona católica y era una persona congruente, ¿no?, con su fe. Y él sigue el ejemplo de aquellos grandes personajes. Acuérdense que en España llega Santiago, ¿no?, Santiago el Menor, y el famoso Camino de Santiago, al norte de España, ¿no? Pues tiene, incluso hace poco celebramos religiosamente la fiesta de la Virgen del Pilar, y hay una historia donde él, muy decepcionado, muy desilusionado, que se siente solo, va de regreso, ¿no?, a Jerusalén, y se le aparece una virgen sobre un pilar, ¿no? Le dice, no, ¿a dónde vas?, ¿no? Aquí está tu misión, ¿no? Por eso hablamos al inicio de cuál es nuestra misión. Y entonces él retoma esa confianza y regresa, ¿no?, y empieza a evangelizar. Gracias a él se debe la evangelización de España. 2 años y medio después fue ordenado obispo, el 6º obispo de México y el primer obispo de Michoacán. Fíjense esta frase, me encanta y yo me detuve mucho tiempo en ella. Me arrancaron de la magistratura. Para él su pasión era enseñar, para él su pasión era estar instruyendo, ayudando, solucionando conflictos como oidor. Y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados. Fíjense, quien tiene esta conciencia o sabe lo que es la dimensión de un pecado, pues es toda la fragilidad, toda la debilidad humana hecha carne en las miserias más bajas, ¿no? Las miserias humanas de la ira, de la lujuria, de la pereza, de la vanidad, etc. Él se sentía pecador, ¿no? Y dice, ¿por qué a mí? Se cuestiona, cuando a lo mejor yo podría hacer un mayor bien. Pero también obedece, y obedece porque reconoce que él, a través de su formación, y esta es una interpretación muy personal, a través de su formación puede dar un sentido trascendente, no solamente al hecho de organizarse y procurar un bien común social, sino para elevar el espíritu a cosas más grandes. A mí, que no me podía manejar el remo, me eligieron primer obispo de Michoacán. Fíjense, alguien que ya los había organizado, se reconoce como que todavía tiene una fragilidad, o sea, no se le subió, como dicen por ahí, ¿no? No tenía una mirada altiva, de arriba para abajo. A ver, si tú eres menos, yo soy el obispo, a ver, yo soy el español. No, se hizo uno, por eso el Papa lo llamó el español que se hizo indio. Y hay que entender que no era un apóstol profesional, es decir, hablábamos en una lámina anterior, él no era teólogo, él era clérigo, perdón, él era laico, perdón, él era jurista, y en este sentido no estaba muy relacionado con mucho conocimiento sobre la fe. Y empezó a estudiar también, no lo dejó de lado y no por eso dijo, pues no estudio. Hace un apostolado y este apostolado es cuando llevas a la acción el bien, no solamente se queda una intención, hay que ser buenas personas. Y en este sentido no tenía miedo de mostrar su fe. Es consagrado en 1538 y establece la sede en Tzintzunza. Fíjese que esta sede llegaba antes hasta lo que es hoy San Miguel de Allende, ¿no? Incluso en San Miguel de Allende, si alguien entra a la iglesia, ahí encontrarán. Pertenecía en tal época a la diócesis de Tzintzunza. ¿Dónde están sus restos? Actualmente se encuentran en Pátzcuaro. Hay un dilema, que si murió en Uruapan, que si murió en Pátzcuaro, ¿no? Sus restos actualmente están en Pátzcuaro. A la edad de 95 años su cuerpo fue sepultado ahí en la catedral y ahí lo podemos encontrar, valdría la pena visitarle. Ya concluyendo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una mirada que acompaña una mirada de academia? Hoy en día, una riqueza que yo quiero compartir que tiene esta universidad Vasco de Quiroga es que hay un acompañamiento a las personas, ¿no? A los estudiantes, a los jóvenes. Los jóvenes cuando regresan dicen, es que yo cuando tuve un problema sabía con quién ir o con quién platicar. Don Vasco también tenía esta figura, ¿no? Esa experiencia de vida cristiana que ayudaba a que vivían realmente la caridad, es decir, entendernos, apoyarnos, aunque pensamos diferentes, ¿no? Voy acompañándote en tu proceso. Algún día te irá bien, otro día no. Podemos sufrir la pérdida de un ser muy querido y necesitamos acompañamiento naturalmente, ¿no? Pero también algún día ya podrás darle un sentido, llevarlo a algo que te fortalezca, aprender a vivir con ello, porque al final de cuentas no lo vamos a evitar. Y eso te fortalece y podrás acompañar a otros desde esa experiencia. Para él el tesoro del pueblo eran los enfermos, incluso en las casas hospitales los dividía, los más graves y los que tenían lesiones más breves, que se pueden solucionar más prácticas, ¿no? más rápido, perdón. Y buscaba darles un acompañamiento según su enfermedad o según la gravedad de su enfermedad. Él iba al indio, que era menospreciado,
o que la carne de esclavitud, dando un respeto grande por la dignidad de la persona. Y esto es importante, la revolución de la ternura, algo que tanto habla el Papa. Y ahorita van a ver por qué relaciona el Papa Francisco con Don Vasco. No porque vino a Michoacán y habló de él, no, sino porque también hace una propuesta en la academia. Y él, en esta revolución de la ternura, que le habla a un revolucionario, y yo creo que cautivó al indígena, el Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura, que es el amor que se hace cercano, concreto. Usar los ojos para ver al otro, los oídos para escucharle, oír el grito de los pequeños, para cuidarlo, comprometerse, para acercarse al otro, hasta identificarse con él. Ese es el reto que tenemos hoy en día en la academia. Y por último, en este retomar la visión del Papa, que hace un año exactamente, el 15 de octubre del 2020, lanzó los resultados de esta convocatoria, que fue en mayo del 14 de mayo del 2020, donde varias universidades intelectuales les convocó para hacer un pacto educativo global. Está preocupado el Papa. Dice, vamos a hacer una revolución, pero a partir de poner al centro a la persona, ¿no? Y que esto genere una esperanza, ¿no? Como dice el Papa. Del presente mirar al futuro. Al final de cuentas estamos mirando siempre adelante en la academia. Él pasa de magistrado a obispo, no solamente conoce al otro, sino que invita a generar un marco contextual, esto les suena familiar cuando uno hace una investigación, para poder generar una visión de cambio. Evita el marco contextual todos los prejuicios cuando miramos a una persona. Y nosotros, esta es la invitación que nos hace Don Vasco, no miraba al indígena como un prejuicio. No miraba al joven que se equivocaba en una lección con un prejuicio, diciendo, pues va a ser un inútil, ¿no? Perdón por la expresión, pero todavía llegamos a escuchar eso, y a veces hay gente que lo trae guardado porque alguien se lo dijo sin tener conocimiento, porque no ubicar el marco contextual, y se lo creemos. Y la investigación nos lleva a abrir horizontes para generar esperanza. Resignificar el bien común para el indígena, resignificar la educación para el alumno, para el joven, incluso para nosotros como profesores. Yo he aprendido que en este proceso de compartir información, de acompañar en la academia, aprendemos, crecemos juntos, generamos un camino, abrimos brecha, pero también generamos puentes, donde el puente requiere dos voluntades, la del alumno, la del profesor, la academia, ¿no? Las autoridades. Siempre estamos construyendo puentes. Es una invitación de este marco, de este pacto educativo global. Mirar la fraternidad, mirar al otro, y que nos invita, en la antropología que nosotros mostramos a través de las humanidades, hablamos mucho del nocete ipsum, ¿no? O nocete autum, como dicen los griegos. Conócete a mí mismo, lo que decían los griegos en este frontispicio de la entrada al templo de Delfos, en Grecia. No solamente conócete a ti mismo, como decían los griegos, para conocer el universo de los dioses, sino conoce al otro que está enfrente de ti, que va pasando, etc. Es que a mí me da igual, ¿no? Lo que haga con su vida mientras no me afecte. No, conoce al otro. Pero también conoce esta casa común donde vivimos todos, el planeta. Y el Papa escribe una gran encíclica, Laudato Si, que incluso es retomado por grandes actores, ¿no? Dependiendo del gusto. Leonardo DiCaprio mencionó al Papa en un discurso entre las Naciones Unidas diciendo: qué urgente es cuidar nuestro planeta. Tenemos que mirar nuestro planeta y saber que muchas cosas que nosotros estamos haciendo, dejándolas de hacer, ayudamos a la conservación. Y una mirada a otras formas de entender la paz. Desde un trabajo digno, la dignidad de la persona, que busca ese bien común no solamente para unos cuantos, para todos, y que a final de cuentas abre una dimensión no solamente a la academia, sino a la proyección profesional. Que formemos nosotros, profesionistas, a ejemplo de Don Vasco, no solamente personas buenas, sino personas reformistas, que a través del cambio de actitud, o como diría San Pablo, venciendo el mal con el bien, proyecten a la persona hacia un cambio quizá radical o quizá paulatino, que les lleve a mirar diferente la academia, el conocimiento en perspectiva de crecimiento. Nos invita, y con esto ya termino, sé que ya me pasé unos 10 minutitos, muchas gracias por la paciencia, pero esta mirada laical, ¿no? Llena de honradez para asumir responsabilidad en las propias acciones. Igual, en concreto, integridad. Hacer lo correcto cuando nadie me esté viendo. Yo creo que esto se transmite. Y no solamente se queda en palabrerías, sino es un hecho, ¿no? Es una mirada coherente. Se compromete con su misión. Al inicio hablábamos de la misión. Él se compromete con su misión. Y la pregunta que rebota es: ¿cuál es tu misión?
¿Cuál es tu mirada ahora de Don Vasco? ¿Cómo lo relacionas con tu vida? Una mirada empática que nos compromete con la necesidad que vive cada persona, pero que abre caminos de esperanza, ¿sí? No solamente entiendo, sé qué estás pasando, sino mostramos ciertos caminos, y no solamente el que yo creo, sino hay que ver varios caminos para que la persona se sienta plena. El secreto de Don Vasco es que supo descubrir al otro, ser misericordioso, desviviéndose por el otro. Mirada cristiana para respetar a los otros que proponen soluciones diversas, incluso diferentes a partir de mi conocimiento. Y por último, una mirada católica que no, para no servirse de la iglesia mezclándola con banderías humanas, ¿no? Con buenas propuestas, con buenas ilusiones, sino con hechos, ¿no? Porque al final de cuentas, como hemos escuchado la frase por ahí, obras son amores y no buenas razones. Y con esto, pues muchas gracias, les agradezco la oportunidad, la paciencia para escucharme. Traté de ser breve, pero también traté de centrar un poco la historia en la experiencia de esta mirada que a través de Don Vasco tenemos que encontrarnos todos. Ojalá, esa es mi invitación el día de hoy, que nos crucemos con esa mirada de Don Vasco, que supo mirar al indígena, que también nosotros nos sientamos mirados y estos nos sintamos amados, pero que también nos comprometa con el otro. Muchas gracias y que Dios les bendiga, que estén muy bien.